Bienvenidas al bono Abundancia y Dinero. No me podía dejar esto por el lado porque una de las creencias que más bloquean, una de las historias internas que más bloquean ese fluir de la abundancia, esa relación con el dinero, esa protección, ese valor por lo que tú haces, por lo que tú trabajas y como ese intercambio, esa energía, ese estado de conciencia que es la abundancia es lo que más bloquea este sistema de pensamiento de escasez, es lo que más bloquea esas entradas de dinero o ese tiempo. Es básicamente ese estado de conciencia que vamos poco a poco ampliando y que vamos separando de ese estado de escasez, de limitación hacia esa conciencia más amplia que es abundancia, que es plenitud, que es ilimitado, que no hace falta y que obviamente no opera en este plano, sino que nos conectamos con ese plano no físico donde todo empieza a manifestarse en la realidad. Es decir, tomamos de nuestra conciencia, de nuestra forma de ver la vida, de nuestro pensar de la vida, de lo que creemos acerca de las cosas y de las historias que nosotros nos hemos creído para separarnos de esa fuente. ¿Cómo lo vamos a entender? Entonces, una mentalidad de abundancia versus a una mentalidad de escasez es simplemente que nuestro sistema de pensamiento, ya lo venimos diciendo, es de escasez. El que no haya suficiente, el que tú no merezcas porque no eres suficiente o porque no haces lo suficiente, el que no haya para todo el mundo, el que si hay para mí, hay menos para otro, que esa es la ley principal de cuando tú tienes algo, automáticamente otra persona se queda sin. Esas son leyes que operan desde el sistema de pensamiento de la escasez, desde este sistema dual, desde este sistema donde todo está limitado, pero no deja de ser solo una conciencia, unas creencias. Creencias también como las mujeres ganan menos dinero, el hombre, ahí me falta la frase, la palabra el hombre tiene que dar el dinero, si doy me quedo sin nada, el dinero se gana con esfuerzo y una cantidad de creencias enormes, pero que vamos a trabajar aquí específicamente ese estado de conciencia de que no haya suficiente, de que tú no seas suficiente y la máxima del ser humano es que la creación, el creador no es suficiente y ese creador, aquí hay algo curioso y es que ese creador está súper enojado y es como que ya no tienes ese permiso, te sientes culpable y no tienes ese permiso para reconectarte con la esencia que eres. Pues eso es una mentira de esa mente, es una mentira de las historias que te has creído, es una falsedad enorme y tú siempre vas a poder acceder a esa conciencia ilimitada. ¿Cómo entendemos esta conciencia ilimitada de nuestro ser no físico que está en un campo continuo donde no se acaba nunca, donde todo es eterno, donde no existe el tiempo y donde la paz interior es la que reina en ese estado primario, donde no hay conflicto? Eso vamos a entenderlo, haz de cuenta que nosotros somos como una llave de agua, ¿vale? Esa llave de agua, digamos que está pegado a ese río abundante e inagotable, a esa fuente inagotable de agua que siempre sale y que nosotros en este caso como personas o como observadoras, nosotros somos esa llave, ¿vale? Para que el agua deje de salir tenemos que cerrar la llave. Digamos que el acto de cerrar la llave es cada vez que nosotros creemos, tenemos una historia con respecto a una creencia como no hay suficiente dinero, no hay suficiente tiempo, no hay suficientes recursos y por eso vemos que aunque, por ejemplo, al parecer se conoce que aunque haya comida en abundancia para poder suplir toda la hambruna o todo el hambre de los otros continentes donde no hay, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hay esa desigualdad, esa dualidad aquí donde hay, en otros lugares no hay. Todos conocemos y muchas de las que estamos aquí venimos estamos en lugares donde hay unos mínimos de abundancia, hay unos mínimos donde hay para lo mínimo hay y siempre vemos una constante y vemos cómo se tira comida, vemos cómo hay inclusive a veces un derroche de ciertos recursos y también conocemos que hay en otros lugares pues falta y falta muchísimo. Aunque tú le dieras a una persona de mentalidad pobre dinero y le dieras todos los recursos para que siguiera continuando con la riqueza, no va a pasar
porque su mentalidad lo va a devolver y lo va a hacer que manifieste nuevamente que no haya suficiente y que tenga experiencias donde no haya suficiente, porque recuerda que la percepción es solo un reflejo. Percibir lo que vemos ahí fuera, nuestras experiencias son un reflejo de tu estado de conciencia, de tu estado de ánimo y de las creencias que tú tienes y de las historias que tú repites una y otra vez. Entonces, esa llave que hace que se corte esa corriente de la abundancia, que nos separemos de esa abundancia, de ese continuo, de ese ilimitado, serán esas creencias, esas historias de dolor que, obviamente, como dice dolor, tiene una emoción y que tú haces que repitas una y otra vez. ¿Por qué es importante que trabajemos con esas creencias que te separan de la abundancia? Pues en primer lugar, porque pues yo soy una persona que quiere vivir cómoda, yo soy una persona que no siempre se necesita no tener dinero, sino que simplemente hay personas que tienen mucho dinero, pero que piensan que lo van a perder todo, que no va a haber suficiente en algún momento, que cuando lleguen los momentos difíciles no va a haber suficiente. El 2020 ha sido un año donde muchísimas personas han pasado momentos difíciles en todos los niveles, salud, económico, emocional, pérdidas absolutamente en todos los sentidos. Y aquí es donde nosotros vamos viendo reflejados en qué herramientas internas empezamos a utilizar y qué conciencia, con qué conciencia queremos vivir, y si queremos vivir alcanzados de dinero, queremos vivir alcanzados en el tiempo, o si realmente queremos vivir en un estado donde hay una disponibilidad. Yo soy de las que se cuestiona día a día de qué manera puedo conectarme cada día más con mi abundancia, qué historias quiero seguir dejando y dejando ir para yo poder manifestar todos esos sueños, para poder contribuir al mundo como quiero hacerlo, para poder sentirme útil, servidora, para poder que los ingresos de mi familia sean estables, siempre estén en una continuidad, que tenga la capacidad de compartir lo que llegue a mi vida y que además tenga la capacidad de administrar todos esos recursos, que me sienta cada vez una persona como más conectada a la abundancia, pero para eso he tenido que hacer un trabajo y un barrido interno de muchísimas creencias, y que día a día las hago porque hay muchas, en mi historia familiar hay una limpieza energética del dinero impresionante. Te dejo muy claro, esto también es un tema muy amplio y es como un bono pequeño para que tomemos conciencia de esta única creencia que quiero que empieces a unir contigo y que la empieces a trabajar, porque esto hace que escasee el tiempo en tu vida, esto hace que sientas que no hay suficiente dinero, que podría haber más, que no hay el suficiente apoyo y que hay como una desconexión, pierdes esa protección de lo que eres, y esto es la perfecta oportunidad para que puedas ir conectándote con ese estado más ilimitado y que puedas ir comprendiendo un poquito mejor tu realidad. Tenemos que ver en esta conciencia que el dinero obviamente no es ser abundante, el dinero es como un medio, un recurso, un efecto de la abundancia. La abundancia tiene que ver más con ese estado de plenitud, de sentirte lleno, de conciencia, de sentir que siempre estás protegida. La protección es súper importante, pero lo importante de este tema es que nosotros hemos proyectado todos estos estados internos, los hemos dejado ahí fuera con el dinero. Hay abundancia en las relaciones, en la conexión con nuestros hijos. Si una relación es plena, si hay una buena comunicación, hay como un fluir, hay un constante fluir, hay una constancia de ir y venir. Y eso es sumamente importante en este ejercicio que vamos a hacer, porque una de las cosas que más trancamos en el fluir, que más cortamos, cerramos esa llave y desconectamos, es la creencia del esfuerzo, que por eso te hice una lección específica en las lecciones anteriores sobre la lucha y el esfuerzo, y de cómo vamos a poder ahora unir todo esto también con el dinero y conectar con esa conciencia de abundancia. Este es el tesoro para liberarte de la escasez, la relación, purificar, liberar esa energía de eso va a ser de verdad uno de los grandes regalos que te pueda dejar el dinero, porque esta energía está súper contaminada. El dinero responde a cómo tú te sientes y a cómo tú afrontas los momentos difíciles en relación a lo que nosotros vivimos aquí como protección. Entonces, una de las cosas que nos vamos a tener que preguntar y cuestionar: ¿qué es lo que piensas del dinero? ¿Es tu salvador?
es tu protección, es tu reconocimiento, es escaso, es abundante. ¿De qué manera llega a tu vida? ¿Fácil o con mucho esfuerzo? ¿Llega de hacer lo que amas o haces o no puedes hacer lo que amas? ¿Tienes proyectos y sueños y llega a tu vida ese dinero de forma fácil o tienes que estar ahorrando y esforzándote? ¿Qué tal son tus ahorros? ¿Son suficientes? ¿Los gastas todos? ¿No ahorras pero tienes la conciencia de que llegará? Y esto es una cuestión de que reflexiones cuál es la historia familiar con el dinero, porque es importantísima. ¿Por qué? ¿Por qué esas preguntas y por qué este patrón? Porque siempre detrás de ese patrón vas a toparte con la idea de que no hay suficiente. Con lo cual vamos a trabajar directamente en esta historia y quiero que hagamos el ejercicio del reloj, que va de la siguiente manera. Digamos que aquí tienes tú este reloj a las 12 del día. Vamos a ponerlo como tu realidad actual acerca del dinero. ¿Qué estás viviendo en la actualidad? Y este no es un mejor año para decirlo. ¿Qué estás viviendo en la actualidad con el dinero? Yo te voy a dar un ejemplo después con mi propia vida sobre lo que yo he ido indagando, y créeme que todavía tengo que indagar día a día muchas cosas que lo hago con alegría. Y a las 3 de la tarde vamos a ver qué pronósticos nosotros hacemos acerca del dinero en esos momentos de inseguridad. Esto va a estar conectado con la experiencia, con la historia de dinero que estés viviendo en la actualidad, porque nosotros de la actualidad hacemos pronósticos que vienen en función de esa historia del pasado, que serían nuestras 9 de la mañana en el reloj. Sería esa historia del pasado con el dinero y con la familia y con lo que viviste en tu niñez. Vamos a dejar esto claro, y es que a las 9 de la mañana vamos a ver qué historia nos conectamos con el pasado que estemos viviendo, con el dinero, y también vas a ver cómo resonamos esa historia con algo que hayas visto de tu familia, un patrón general de todos tus familiares y un patrón específico o una historia muy específica y con una carga emocional grande en tu niñez. Esto siempre está sobre los 7, 8, 9, 10 años o inclusive mucho más pequeños, porque eso se queda guardado como una forma en que tú vas a vivir de ahí en adelante esa relación con el dinero. Y a las 6 de la tarde, según el reloj, tenemos el escape, como yo le digo, es tu capacidad de ser una observadora de toda esta historia. Ves que está a las 6 de la tarde, está observando qué pasa en su vida actual, los pronósticos que ella hace sobre eso y la historia que ella viene arrastrando. Si tú te das cuenta, esto es toda una cuestión de lo que nos venimos contando una y otra vez. ¿Cómo vas a hacer esto tú? Lo vas a escribir en el journaling tuyo. Obviamente estos están separados porque estos son bonos. Y lo que vas a hacer aquí específicamente es: cuéntame qué relación tienes con la falta de dinero si esto está ocurriendo en tu vida. Si no, tú tienes que tener alguna otra cosita que solucionar con el dinero, como que el dinero es el que te da reconocimiento y quizás tengas un proyecto por salir, pero que se esté trancando, se esté bloqueando porque estés en una constante de que otra persona reconozca lo que estás haciendo. O en el hogar estás viendo que te está tocando trabajar, te está tocando estar en el hogar y como que nadie se da cuenta de lo que estás haciendo. Es decir, estás catalogándote a ti misma como que no hay suficiente ayuda, no valoran lo suficiente lo que haces, y esto se ve relacionado con tanto los ingresos como el tiempo. Pero quiero que te des cuenta de cuánto dinero ganas en función de tu pareja, para que vayamos empezando a romper con estas creencias, con estas historias, y para que vayamos abriendo nuestra conciencia en que la abundancia no depende en absoluto del dinero, como lo dijimos, que la protección emana de ti, y para esto tienes una meditación que se llama burbuja de protección, que el reconocimiento no depende de lo que hagas, dejes de hacer, o el dinero que tengas, sino que tiene que ver con lo que tú disfrutes hacer, y ni tampoco tienes que estar esperando que te aplaudan todo lo que hagas, porque eso va a bloquear muchísimo el dinero. Quiero que te centres en tu historia y que lo hagas en función de mi ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, realidad actual, te voy a contar una historia que ya ha ido pasando en mi vida.
Tengo muchas, pero bueno, te voy a contar esta. En mi realidad actual acerca del dinero, yo venía, yo siempre, o sea, ha habido algo en la vida, como mi mamá dice que yo nací en un pueblo minero, que nací muy abundante, siempre ha habido, pero lo justo. O sea, y siempre como que al límite, ¿no? Ahí, al límite, lo justo, lo suficiente y ya está. Y cada vez que era como que yo quería sentir, ¿no? Hay un deseo interno, un impulso de sentirme como holgada, como que fluya. Y es como que yo no lo creo, ¿no? Entonces mi realidad actual me limita porque hay lo justo, hay para todo, pero no falta esa sensación de protección de que siempre va a haber. Entonces aquí empieza como mi historia con el dinero y con esa protección y con ese fluir. Como que en mi realidad actual no soy capaz de ver que sí sé que hay suficiente, sé que va a haber, pero que no hay esa amplitud, que no hay más y más y más y más, en el sentido no de esas ganas insaciables que el ego tiene por el dinero o que el ego quiere conseguir a través del dinero, sino esa sensación de sentir que siempre está disponible. Y aquí empieza mi camino en esa conexión, porque realmente mi cabeza no descodifica, entiende que somos abundantes, pero no descodifica, no vive lo que es esa conexión nuevamente con esa fuente, porque todavía pienso que esa protección proviene del dinero y en segundo lugar proviene del trabajo. Y en tercer lugar, que el hecho de que mi esposa tenga un sueldo más fuerte es como si le hubiera fallado a una historia de mamá de nunca puedes dejar de ganar dinero, tienes que ser siempre una mujer independiente. Entonces es como que toda esta historia de la realidad actual como que me limita, como que no me permite expandir ciertas áreas de mi vida, invertir quizás más en mi empresa, pausar horas de trabajo para poder llevar proyectos nuevos con más tranquilidad. Ese es como mi punto de dolor, como mi incomodidad, partiendo de que yo tengo suficiente. Ahora, vamos a ver qué pasa en la familia, en mi papá con el dinero. Yo empiezo a observar y para mi papá el dinero se gana con esfuerzo, para mi papá el dinero es un estatus, es un reconocimiento. Y si él no siente que hay dinero o que la comida está llena, la nevera está llena de comida, como que siente que continuamente va a faltar. Y si tú hablas con mi papá, es como, ay, sí, estamos bien, pero es que no hace falta esto. Él tiene también absolutamente todo, pero no tiene esa fluidez o esa abundancia que ha tenido en esos picos de su vida. Y él siente como que no va a haber suficiente, no va a haber suficiente. Y él me transmite esa historia. Yo la vivo porque vivimos picos. Yo recuerdo una época pequeña, donde en esa época estábamos en Colombia viviendo, y hubo un secuestro, fueron de máquinas de trabajo, recuerdo muy bien, mi papá 3, 4, 5 de la mañana no poder dormir, o sea, esa imagen la tengo aquí en mi cabeza, como me quitan todo, me quitan el sustento de mi familia se va, y esto es algo que empiezo yo a observar y empiezo a darme cuenta que hay una desconexión, no veo la protección dentro de mí, pienso que la protección viene del dinero, pienso que la protección viene del trabajo y esto hace que obviamente tenga ese mínimo de confianza, pero que siempre esté recreando la misma historia de ir en busca del dinero, necesitar el dinero y creer que el dinero me va a salvar y vivir ese círculo. Para yo romper este círculo también observo esa sensación. Cada vez que yo me veo en una situación donde está lo justo y veo que hay cuentas que están más elevadas de lo que yo en ese momentico pueda tener, automáticamente entro en unos estados emocionales de angustia y aquí es donde empieza la conexión emocional porque estoy como recreando esa historia que yo viví de que no voy a tener para cubrir todo lo que necesito extra, porque recuerden lo que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer unos pronósticos acerca del dinero en esos momentos de inseguridad, cómo va a llegar, cómo va a llegar, cómo va a llegar, cómo voy a hacer para conseguirlo, qué tengo que hacer para conseguirlo, eso es esos pronósticos de desesperación. Y luego también lo que hago es decir, pues necesito tanto para hacer eso, entonces voy a hacer esto, busco como un montón de soluciones pequeñas
Y para yo colapsar toda esta historia, toda esta realidad, me tengo que ir al lugar de escape, que es esa observadora. Voy a ir a través de la incomodidad emocional que me genera que no vaya a poder cubrir y que viva solo con lo suficiente, porque eso es como un barómetro. O sea, esto es, digamos que el dinero llega a este pico, la riqueza llega a este pico y tú puedes pasarla, pero como tú dices, no hay suficiente, tienes lo suficiente, ¡pum!, vuelves a bajar. Entonces yo, como observadora de esta situación y con todas las herramientas que ya tenemos y con lo que vamos a hacer de aquí en adelante, es yo voy a sentir el miedo que me genera el solo ver lo suficiente y quizás no tener para lo nuevo, la incomodidad de no poderme expandir, sentir esa falta de protección y de desconexión porque yo decidí cerrar esa llave. Me voy a través de esa entrega, lo entrego a la energía que me sustenta y digo que lo único que yo quiero reconocer es mi abundancia. Y me relajo, me voy a la experiencia, me conecto conmigo, como lo vas a hacer a través de las meditaciones, y voy conectándome y voy entregando como esa historia hacia la abundancia y enfoco mi atención en lo que realmente deseo, que es conectarme con la abundancia, reconocer las infinitas posibilidades que hay, el merecimiento que se tiene de no solo vivir con lo justo, sino en abundancia, en una constante disponibilidad, que mi mente se abra a recordar que soy más que esa historia y que soy mucho más que esos pensamientos que yo decido soltar y liberarme por completo. Es como que suelto, perdono esa idea, la dejo ir, ya la pido verla de otra manera y me abro a esa conciencia de abundancia. Yo no tengo ni idea qué es la conciencia de abundancia, es una experiencia que yo poco a poco voy conectando segundo a segundo y que en lugar de ver no hay suficiente o hay lo justo, voy a ver hay abundante. ¿Cómo? No sé. Entro internamente, suelto el miedo, le digo muchas gracias, ya me avisaste, ya sé lo que hay, ni siquiera la historia de papá, yo ya no estoy más en peligro porque yo decido que mis pensamientos son los que me mantienen en peligro o los que me ponen más en peligro. Mi cuerpo, mi vida externa no está en peligro si yo no creo que estoy en peligro. Todo es una cuestión de creérselo, ¿vale? Este ejercicio quiero que lo hagas tú, quiero que me lo compartas o si tienes alguna duda, cómo te sale, pero date cuenta que también a través de las meditaciones que tienes para este bono vas a poder darte cuenta cómo vas a ir ampliando poquito a poco tu conciencia, no desde el entendimiento, sí de la completa experiencia. Una de las mentalidades que yo le doy a mi hijo o que yo me regalo a mí y a mi familia, y no le digo a mi esposo Julio, vea, tienen que creer esto, no, sino que yo lo hago a través del ejemplo y a través de esos pequeños cambios, es dar es recibir. Y esto se lo repito a Mateo incontables veces, dar es recibir, especialmente que él está en una fase donde ahora todo es suyo, todo le pertenece. Eso es parte de su individualización y de ese despertar de ese ego que yo voy a tener que guiar y que yo voy a tener que saber gestionarlo. Y yo le digo y le repito, dar es recibir. Él me dice, no mami, no, esto es mío. Y yo le digo, dar es recibir, dar es recibir. Cuanto más das, más recibe. Y a veces inclusive le digo, si tú me das esto, automáticamente yo hago la acción de recibir y le doy mucho más. Un ejercicio que puedes hacer con los niños más grandes, si le das si te pide 20 euros, 20 dólares, 20,000 pesos, lo que sea en la moneda en que estés viviendo, tú le das el doble. Para que se dé cuenta, mamá, que solo necesito 20, tú dale el doble y experimenta, que no necesariamente te los tienes por qué gastar. Tú te gastas todo cuando tú piensas que no hay suficiente. Te gastas todos los ahorros, por ejemplo, en mi caso, me costaba muchísimo ahorrar porque era como que siempre iba con lo justo, pero lo segundo era que mi abuela, hasta el día en que dejó este planeta, guardó dinero. Ni tan siquiera abandonando este planeta sintió que se iba a morir de hambre, sintió que que le iba a faltar, y claramente ella hizo su transición a través de un cáncer de hígado. O sea, que mucha relación tiene con esa supervivencia. Démonos cuenta de esas historias porque esto está engramado en nosotros y son esa alerta y son esa incomodidad emocional que hacen que vivamos y repitamos una y otra vez y nos separemos de lo abundantes que somos.
¿Qué le repito yo a mi hijo siempre? Somos abundantes. ¿Qué me repito día a día? Somos abundantes y lo único que yo quiero recordar es esa abundancia, esa forma de manifestar la abundancia. Cuando uno dice manifestar es como de adentro hacia afuera, eso se emana de ti. Una de las formas de ver que estamos siempre a salvo es recordar que desde esa luz, desde esa inocencia, desde ese todo, no hay peligro, que el cuerpo puede estar en peligro, pero que siempre que tú dirijas tu atención hacia esa conciencia de plenitud, siempre vas a estar protegida. Tienes todo, tenemos disponible todo lo que necesitamos, y eso es algo que todavía me cuesta creerme, porque es como, hay a veces que no está disponible todo, y yo trabajo continuamente, como digo, a través de esa reprogramación y de contarme esa historia. Una forma de tú transmitir esta mentalidad de abundancia a tus hijos, como yo digo, recuerda esto siempre. Cuando yo a Mateo, como esto es una de las cosas que resuena mucho en mi vida, pero en tu vida puede ser de otra manera, hay suficiente siempre. Yo trato de, cuando él me dice, él siempre quiero este juguete, quiero comer esto, quiero hacer esto, porque siempre quiere uno más. Esa es la característica de la mente del ego insaciable. Cuando tú entras en una conciencia abundante, vas perdiendo la necesidad de muchísimas cosas. Y yo le digo, sí, hay suficiente, solo que lo haremos más tarde, lo compraremos más tarde. Ahora no lo necesitamos. Siempre está disponible. ¿Qué tenemos ahora para jugar? Yo redirijo un poquito esa sensación de no satisfacer ese ego. Se lo ayudo a guiar para que se enfoque en lo que sí tenemos y que más adelante lo compramos. ¿Realmente lo necesitamos? Sí, no. Vamos a aprender también. Quiero que él disfrute de lo que tenga y que también sienta que le van llegando las cosas, que no encuentre ese límite de decir, como mamá me decía, no hay dinero ahora. Usted cree que yo le decía que ella tenía una chequera y yo le decía que mira todas esas hojas que tienes, que ella podía comprarme cosas con eso, y ella me decía, sí, es que usted cree que el dinero es así, sale del cielo, ¿no? Y eso es algo que cuesta desprogramarse. Ella me hubiera dejado con la idea de que el dinero sí, que eso estaba lleno de dinero, pero que más adelante lo íbamos a ir gastando pues por poquito, no había necesidad de tenerlo todo, o redirigir ese diálogo de otra manera, ¿no? Siempre vamos a una de las cosas que yo tengo como costumbre, y es que enseñarle a compartir a Mateo, a dar. Una de las actividades que puedes hacer es quizás ir a una fundación o lo que sea, y que tu hijo dé ese juguete que tanto quiere, para que pueda empezar ya a conectarse con esa ley del desapego. Nos apegamos muchísimo a las cosas y nos cuesta dejarlas ir. Personas, objetos, trabajos, lo que sea. Entonces, cuando tú quieres algo mucho, tú le vas a ir enseñando que eso que tanto quieres es lo que tú das. Porque la mentalidad del ego es esto que me guste, que yo quiero, me lo quedo para mí solo. No lo comparto. Y una de las leyes de la abundancia es el dar, el compartir. Y esto ocurre con las ideas. Cuando yo comparto estas ideas contigo, inclusive mi claridad se amplía. El que tú las recibas hace que esa abundancia en mí se amplíe. El hecho de que este curso esté llegando a ti es a través de un proceso de abundancia mío, de servirte de mi parte, de creer que sí es valioso, de merecer. Y esta es la clave del no soy suficiente, que hace que se bloquee toda abundancia en tu vida. Si tú crees que tú no eres suficiente, automáticamente tú no te crees merecedor ni de aventuras, ni de viajes, ni de lujos, ni de todo el bienestar que la vida te pueda dar. Este es el mayor bloqueo, y por eso quería traer a colación este bono aquí con el dinero, porque una de las cosas que más va a bloquear que trabajes con pasión, que el dinero fluya a tu vida con gran abundancia, es cerramos las llaves por completo, la llave de ese campo universal, de esa abundancia, en el momento en que decimos que no somos suficientes. Así que déjale un regalo a tu hijo y siempre recuérdale que él es suficiente, que él es valioso, y que cualquier actividad que él vaya haciendo tiene un proceso y que vale, que sus pasiones valen, que no importa el dinero, no importa lo que hagan, que si tú lo haces con amor y con pasión, el dinero llega, porque así es que funciona la abundancia. La abundancia funciona en el trabajo que se hace con pasión. La abundancia funciona cuando crees en que la fuente proviene de tu creación y no de fuera del dinero y del trabajo.
La abundancia funciona cuando hay un momento difícil en tu vida y tú dices, quiero bienestar en mi vida, quiero más tiempo con mi hijo. Te conectas a esa fuente donde sabe organizar todos esos caminos. Tú confías en esa fuente, en esa energía que te va a conducir hacia ese bienestar interno. Siempre es un bienestar interno. ¿Cómo vamos a poder poner todo esto en papel, en forma, en acción, pasar a la acción? Porque si no pasas a la acción, esto no sirve de nada. Y es a través de la meditación y a través de la observación de tu día a día, pero a través de esa observación como hicimos en el ejercicio del reloj. Y a través de la reprogramación, decir, de aquí en adelante si tú trabajas en esa autoestima, en ese ser suficiente, autoestima es ser valiosa. Una vez tú eres valiosa, una vez tú te sientes suficiente, vas a ver cómo poquito a poco nuevos caminos y nuevas oportunidades para lo que sea que tú quieras, inclusive esa relación con el dinero empieza a sanar en esta área. Te digo y te repito que también el dinero da para un programa entero porque tiene tanta suciedad, tanto dolor y tanto desprecio que no logramos conectar y verlo como una herramienta completamente abundante. Tu mente necesita ser entendida, tú necesitas comprender tu estado natural para que tú regreses allí. Y lo vamos a hacer a través de la meditación, canal de abundancia, para que regreses a esa idea del amor y de la plenitud y veas tu cuerpo como un vehículo, veas el dinero como una herramienta y veas el trabajo como una expansión de un ser que está aquí para servir, un ser que está aquí para aportar con toda su creatividad, con toda su pasión, de un ser que está aquí para sustentar su hogar, para darle toda esa abundancia que te mereces, porque mereces riqueza ilimitada, porque mereces pasar unas vacaciones ideales, porque mereces trabajar 20 horas a la semana y pasar el resto con tu familia, porque te mereces absolutamente todo, simplemente solo necesitas dejar esa historia atrás y conectar con esa sensación de suficiencia, conectar con esa luz que te va a sanar y conectar con esa plenitud. Y esto lo haremos a través de esas meditaciones para yo aportarte mi granito de arena, pero también apórtame tu granito de arena, coméntame qué tal es esa vida financiera, qué historias tienen por ahí tu vida con el dinero. Y ya aquí damos por terminado este bono y espero te funcione.